Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en la cual ahora vamos a hacer un ejercicio modelo en donde nos dice que hay un bloque de 6 kilogramos inicialmente en reposo, se jala hacia la derecha a lo largo de una superficie horizontal mediante una fuerza horizontal constante de 12 newton. Suponga que la fuerza se aplica en un ángulo θ como se muestra en la figura y me preguntan en qué ángulo se debe aplicar la fuerza para lograr la mayor rapidez posible después de que el bloque se mueve 3 metros hacia la derecha y considerar que las superficies en contacto tienen un coeficiente de fricción cinética de 0,15. Bueno, entonces quitando el enunciado para yo poder trabajar y graficando, entonces tengo mi bloque, ¿sí? En la cual está sobre una superficie rugosa, en donde tiene sus fuerzas que están interactuando, como por ejemplo la normal, tiene su peso, tiene la fuerza con la que está siendo jalado y forma un ángulo θ con la horizontal. Obvio que al momento en que yo le dé una fuerza a este bloque, al moverse va a agarrar cierta velocidad y como el piso es rugoso, entonces va a tener una fuerza de fricción hacia el lado izquierdo, ya que yo voy a provocar que el bloque se mueva hacia la derecha y la fuerza de fricción siempre es lo contrario, o sea, a la izquierda. Entonces, si yo utilizo la ecuación que habíamos hallado en el video anterior de la variación de energía cinética es igual al trabajo hecho por las fuerzas conservativas menos la fuerza de fricción por la distancia que éste se desplaza, tenemos aquí que la variación indica cinética final menos cinética inicial y voy a poner este lado de esta forma, lo voy a ordenar a mi conveniencia. Entonces el ejercicio me dice que parte el reposo. Si parte el reposo, la cinética inicial es 0, entonces solamente voy a tener un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado va a ser igual a menos la fuerza de fricción por la distancia más el trabajo que hace la fuerza conservativa va a ser F, ¿sí? Pero tenemos que recordar que el bloque se está moviendo hacia la derecha. Entonces debe existir una fuerza en ese sentido. Entonces descomponiendo esta fuerza yo voy a tener una fuerza en X. Sí, esta fuerza en X va a ser la que me va a provocar que el bloque se mueva en mi eje X. Entonces esa fuerza en X va a ser la que se mueva. Sí, entonces voy a tener que el trabajo, como el trabajo es la fuerza por el vector desplazamiento, entonces aquí en vez de colocar esto voy a tener fuerza en X por el vector desplazamiento. Entonces aquí tenemos que un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado va a ser igual a menos fk por la distancia más, desarrollando este producto punto voy a tener que f en x primeramente, ¿qué cosa va a ser? F en x va a ser nada más y nada menos que f, pero como está al costado, yo les había dicho en videos anteriores que va a ser coseno de θ. Ese va a ser su módulo. Entonces en vez de poner fx voy a poner f coseno de θ por el vector desplazamiento que aquí estoy tomando como d y un coseno más, ¿sí? Porque si ustedes se acuerdan esto es f por el vector desplazamiento por el coseno que me forman la fuerza y el vector desplazamiento. Como en este caso lo voy a poner alfa para que no se equivoquen ya que aquí ya he puesto θ. Entonces, ¿cuál sería el coseno de alfa? El ángulo que me forma el desplazamiento con la fuerza en x. La fuerza en x va a la derecha y el desplazamiento va a la derecha, entonces me forman 0 grados y coseno de 0 es 1. Entonces aquí yo siguiendo trabajando tengo un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado va a ser igual a menos la fuerza de fricción. En videos anteriores habíamos dicho que es el coeficiente de fricción por la normal por la distancia más f por d por el coseno de θ y por 1 que es igual. Ahora, hallando la normal, utilizando la segunda ley de Newton, que va a ser la sumatoria de fuerzas en y va a ser igual a la masa por la aceleración, y como el movimiento solo es en el eje x, entonces la aceleración en y no va a haber, entonces por eso es 0. Ahora, la sumatoria. Habíamos dicho que la sumatoria cuando es en el eje y, lo tomemos como que todo lo que va hacia arriba menos todo lo que va hacia abajo. Y yo veo aquí, el que va hacia arriba es la normal, y el que va hacia abajo es el peso. Pero hay una fuerza extra que va hacia arriba, que va a ser la descomposición de esta fuerza, pero en el eje X. Recuerda, tenemos en el eje X, también tenemos en el eje Y, que va a ser nada más y nada menos que Fy va a ser F, y como está al frente, seno de θ. Entonces bien, reemplazando aquí tendríamos que primero todo lo que va hacia arriba es la normal más F seno de θ. No va nadie más hacia arriba, entonces ahora menos todo lo que va hacia abajo, mg, igual a 0. Entonces aquí resolviendo tengo que la normal es igual a mg menos f seno de θ. Esta normal lo voy a reemplazar aquí. Entonces, convirtiendo nuevamente esto como una cinética final, ya van a ver por qué más adelante, entonces reemplazo, tengo menos el coeficiente por la normal, que es todo eso, mg menos f seno de θ, por la distancia más f de coseno de θ. Entonces aquí resolviendo este coeficiente multiplicando voy a tener menos esto
por mg, menos por menos es más, coeficiente por f seno de teta, más la fuerza por la distancia por el coseno de teta. Y ahora voy a hacer algo importante para simplificar mi ejercicio. Todo esto lo voy a derivar, todo esto lo voy a derivar. ¿Respecto de quién? De teta. Todo esto lo voy a derivar respecto de teta. Y se van a dar cuenta que la cinética final no depende de teta. Entonces, si yo derivo respecto de teta, esto se va a hacer 0. Esto de aquí, toda esta expresión, tampoco veo un teta. Entonces va a ser la derivada de una constante 0. Más, aquí sí veo un seno de teta. Entonces, si yo derivo toda esta expresión respecto de teta, voy a tener la derivada del seno va a ser menos coeficiente por f por el coseno de teta, ¿sí? La derivada de seno es menos coseno. Y aquí también veo coseno de teta, o sea que si yo derivo toda esta expresión en relación a teta, voy a tener la derivada del coseno es más seno, entonces va a ser f de seno de teta. Entonces este que sería menos por más menos pasaría al otro lado y me quedaría el coeficiente por la fuerza, por el coseno de teta, está viniendo, va a ser igual a f de seno de teta, donde yo puedo simplificar la fuerza con la fuerza y me va a quedar, y aquí nos faltaba la distancia, ¿sí? Aquí va a haber una distancia, aquí también una distancia, aquí también una distancia, para que las distancias también se puedan simplificar. Entonces, trayendo esta parte hacia este lado, voy a tener que coeficiente por coseno de teta va a ser igual, aquí me queda solamente seno de teta. Y si yo paso a dividir ese coseno de teta, sabemos que seno entre coseno es tangente. Y si a mí me piden el ángulo teta, entonces teta va a ser igual a que al arco tangente del coeficiente de fricción. Y creo que en el ejercicio nos habían dado. Entonces, reemplazando los datos, tenemos ahí el ángulo.